Ya retomando lo siguiente, hay funciones que ahorita vamos a ir viendo porque por cuestiones de tema que tengo que dar, los voy explicando. Pero hay funciones que tiene Apex que no maneja lo que es algunas funciones que no manejan en MySQL o en PostgreSQL o lo que sea, pero de igual manera ustedes pueden ir consultando en Google. Ahorita está fallando el sistema, ¿es? Ok. Ah, ya se va a caer el sistema, creo. Así como me está tirando ese error y dice que en la noche. Ay, con la madre. Eh, Como les iba diciendo, hay funciones que solo Apex maneja y hay funciones que MySQL solo maneja y así PostgreSQL y todo eso. Entonces, si usted mira una consulta que no la puede manejar en un gestor de base de datos, es recomendable que usted busque la manera de cómo hacer tal cosa. Por ejemplo, cómo poner sinónimos en MySQL, porque hay palabras claves que no las puedo utilizar. Aquí está explicando en la clase anterior cómo crear un usuario para lo y dar acceso a una base de datos, pero yo quiero poner sinónimo, no me lo acepta, que es sinónimo. Y sinónimo es una palabra reservada. Entonces vamos a ir viendo qué palabras reservadas no me permite MySQL en comparación a Apex, para que vayan diferenciando, porque hay cosas que no se pueden ocupar en Apex. Ven, MySQL. Entonces vamos a ver lo que es ahora trabajar con secuencias, ¿ok? Es como bien difícil con secuencias. Entonces, ¿qué vamos a ver en eso? Eh, la secuencia es como el MySQL, lo que es el autoincremento, ¿ok? Es algo parecido al autoincremento, solo que es una función que usted pone entre un rango y cómo inicia y cómo se va efectuando la secuencia, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que es enumerar las tres características útiles de la secuencia. Estoy presentando pantalla, ¿va? Sí, va. A mí me olvida. Entonces estoy presentando. Sí, sí, está presentando pantalla. Que a mí me olvida. Escribir y ejecutar una sentencia SQL a crear una secuencia. Vean, siempre les digo, cosas que no funcionan en MySQL es sentencia de Apex, ¿ok? Porque hay cosas que son bien diferentes. Cada gestor trabaja de diferente manera. Escribir y ejecutar una sentencia de SQL que crea una secuencia, consultar el diccionario de datos mediante user sequence. Ya saben, va a seleccionar las columnas que lleva la tabla secuencia. Ahí lo vamos a ir viendo. Porque bueno, el objeto secuencia, porque es un objeto, no es una tabla. Para confirmar una definición de secuencia, aplicar las reglas de utilizar el next value o el valor próximo en fin de generar números únicos de secuencia en una tabla. Enumerar las ventajas y desventajas de almacenamiento caché de los valores consecuencia. Este sí no le explica muy bien. En lo de Apex no le explica muy bien. Considera el caché y no caché como valores iguales. Y nombrar tres tipos de motivos por los que se pueda producir intervalos de secuencia. ¿Ok? Vamos a lo del objeto de secuencia. Porque estos son estos dos objetivos no los cuento porque es un ejemplo. Un ejemplo de lo que puede suceder en la vida cotidiana. Ya sabes cómo crear dos tipos de objetos. Ahorita hemos aprendido a crear un objeto llamado tabla. ¿Va? A las tablas ahora se consideran objetos. ¿Ok? Y también creamos uno de view que es de vista, que ese es otro tipo de objeto. Cuando se refiere a objeto es que es como una instancia. ¿Ok? Un objeto es algo que tiene varias diferentes tipos de descripciones y trabaja para una función en específico. La tabla me muestra registros de información de XY entidad y ahí me muestra si es nombre, apellido. Todo eso es un objeto, pues porque me está describiendo un objeto. Y las vistas hacen lo mismo, ¿ok? Pero de diferente manera. Recuerden que esto es temporal, no es algo. Una vista es como como un repertorio de select que ustedes hagan. Es un repertorio de select. Mire que me está haciendo el doble clic automático con este mouse. ¿Estamos?
pero siempre sigue siendo un objeto porque muestra lo que es la información de una cosa, ¿ok? O usa un objeto. Entonces la secuencia es un objeto que se puede compartir utilizando para generar automáticamente números únicos, ¿ok? Es como el autoincrementador en MySQL, puesto que un objeto que se puede, varios usuarios pueden acceder a él. ¿Por qué se vuelve objeto este? Bueno, aunque vaya incrementando, un registro forma parte del objeto, entonces este trabaja comúnmente con el objeto tabla para ir accediendo. Entonces lo toma como objeto y no como función, ¿ok? Porque son cositas que estamos viendo, la diferenciar entre un objeto y una secuencia. Ven, entre un objeto y el otro que es una sentencia. Las sentencias son aquellas que usamos que select, delete, drop, todo eso son sentencias que nosotros utilizamos para indagar información. Ya las secuencias, tablas, vistas, hacen funciones ya modificables o adaptables a las tablas y se considera un objeto. Es bien complicado diferenciar, pero ahí lo vamos a ir entendiendo, o sea, diferenciar entre un objeto y una sentencia. Como recordará, las claves primarias deben ser únicas para cada fila, ¿va? Y las secuencias se generan y aumentan mediante una rutina interna de lo que es Apex, ¿va? Este objeto ahorra tiempo porque reduce la cantidad de código que se tiene que escribir. Es lo mismo del autoincrementador, ¿ok? El autoincrementador, nosotros decíamos que iniciar el código desde 1 en adelante, poníamos que iniciar el registro en 1 y después el autoincrementador empezaba de ahí aumentando de 1 en 1, ¿va? Pues la secuencia esta hace la misma onda, solo que el código es más largo. ¿Ok? Los números de secuencia se almacenan y generan independientemente de las tablas. Recordemos que en Apex no usa autoincrementador, entonces nosotros tenemos que usar lo que es la sentencia sequence. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, se utiliza para varias tablas y tenemos que crear una secuencia. Entonces, de crear la secuencia, create sequence, el nombre de la secuencia. Aquí dice cómo se va a incrementar por número. Aquí le estamos diciendo cómo va incrementando cada registro, si es por 1, por 2, por 3 registros. O sea que si yo digo, si es de 1, va a ir de 1 en 1. ¿Ok? Si es de 2, va a empezar desde donde nosotros decimos, por ejemplo, en 1. Y si es de 2, va a decir, bueno, a 1 se le suma 2, entonces crearía el registro en el número 3, después en el 5, después en el 7, después en el 9 y así sucesivamente, dejando libre los espacios de 2, 4, 6, 8 y así va. Entonces aquí me dice cómo va a incrementar ese número, ¿ok? De 1, 2, 3, como ustedes quieran. El start with está diciendo desde dónde va a empezar. ¿Ok? Desde qué número inicial o el número donde va de partida. Si yo digo 0, entonces desde el registro 0 va a empezar 0, tanto, tanto. Recordemos que puede agarrar números 0, va, y negativos. No dice que no, puede agarrarlo. El máximo valor, este me dice hasta qué valor va a ser el máximo de la secuencia, hasta dónde va a llegar. Ustedes dan los límites ahí. Yo digo, puedo decir que, bueno, yo voy a crear 1500 registros. Bueno, entonces que empiece desde 1 y que vaya incrementando 1 en 1. Cada vez que ingrese un registro, va incrementando 1 en 1 hasta que llegue a 1500. ¿Ok? Cuando ya llegue al tope el último registro de 1500, que va a estar como no sé cuánto tiempo, tal vez un día, 2 días, 3 días, dependiendo cómo trabaje la persona. Cuando ya llegue al 1500, ya habían registrado todos los registros, ya con su número respectivo. Y si intenta agregar otro, ya no va a poder más, porque el valor máximo es 1500 o 15000, puede ser, y uno solo sabe. Y ahí vamos a ver lo que es el valor mínimo, el valor máximo, lo del ciclo y no ciclo y lo de caché. Esto lo voy a explicar un poquito mejor con los ejemplos, porque no así va dándose la idea. Entonces, la secuencia, ya sabemos que el nombre del generador es el nombre generador de la secuencia, ¿va? Incrementador byte, perdón, especifica el intervalo de los números de secuencia donde n es un número entero. Si esta cláusula se omite, esa secuencia se va incrementando de 1 en 1. O sea, si no ponemos increment byte, lo va incrementando de 1 en 1. El start with especifica el primer número de la secuencia que se va a generar. Si se omite la cláusula, va a empezar en 1. A usted le pone número 5, va a empezar desde 5 en adelante. ¿Ok?
El máximo valor especifica el valor máximo de lo que puede generar una sentencia y el no máximo valor especifica el valor máximo de 10 elevado a la 27 para una secuencia ascendente, ¿va? Para una secuencia descendente por valor por defecto, y el valor mínimo especifica el valor mínimo de la secuencia. Ok, se me trabó. Y el non-min value especifica el valor mínimo para una secuencia ascendente de menos elevado a 10 a la 26 para una secuencia descendente por defecto. Ok, esa es la diferencia. Y el cycle y no cycle especifica las secuencias que siguen generando valores después de alcanzar un valor máximo o mínimo. Fíjense que solo, les voy a decir, les voy a ser sincero, en este curso solo explican hasta incremento, hasta lo que es valor máximo, creo yo. Creo que en PL explican más a fondo esto, los otros valores. Entonces, permítanme. Okidoki, permítanme, discúlpenme. El caché es la memoria caché, va, que lo único que permite es almacenar hasta 20 valores dentro de esto. Esto es una secuencia y se guardan por valores. Entonces ¿cómo se crea una secuencia? Si usted pone aquí, mírenme que yo quiero crear una secuencia acá, no me va a permitir. Puedo poner la función create, pero si pongo sequence, no me la reconoce. ¿Ok? No me reconoce esta sentencia. Sí, porque secuencia es una palabra reservada, porque es una función. Recordemos que desde el momento que estamos poniendo secuencia, estamos utilizando una función. ¿Ok? Porque eso es lo que se está haciendo cuando se crea algo. Y está la palabra clave, esto que está en mayúscula son palabras reservadas. Ya aquí donde dice runner ID secundario, ese es el nombre de la secuencia que le pone. Esto solo es en Apex. Entonces, para que vayan mentalizados, en la secuencia creada para los corredores del maratón de Londres, los números se irán incrementando de uno en uno, empezando desde el corredor 1. En este caso, para empezar en la secuencia 1, probablemente es el mejor punto de partida. Dice que es tradicional que el mejor corredor vaya en el número 1. Imagínense. Entonces se crea la secuencia con el nombre tal, se incrementan por 1, dice, o sea que va incrementando de 1 en 1. Si yo hubiera puesto de 2, iba incrementando de 2 en 2, y de 3, de 3 en 3. Va incrementando de 1 en 1, empezando desde 1 hasta el máximo valor que sería 50.000. Hay una carrera de 50.000 personas. Entonces ya ahí ya está viendo las 50.000 y va a ir agregando esos registros. Y para otras situaciones, como por ejemplo identificadores de departamento y de empleados, se le puede asignar un número de inicio de forma diferente, puesto que no será por lo menos 30.000 corredores. Dice, el valor máximo de la secuencia se ha definido muy por encima del número esperado de corredores. ¿Ok? Si se supone que hay 30.000 corredores, no importa, a pesar de que sea un valor máximo, esto solo es como el límite que le están dando a la secuencia. Si solo hay 30.000 corredores, no hay ningún problema. Lo de arriba dice que se le puede asignar diferentes números de departamento. Número de ID, no sé, que le ponen ahí. Y usted puede empezar como donde quiera. Por ejemplo, nosotros hicimos el de la tabla de empleados con 101, empezando desde ahí. Entonces nosotros decimos que empiece desde 101 y que vaya agregando un registro de uno en uno. Estamos. Entonces así uno ya va registrando la medida que ustedes quieran. Pero este es en Apex. Ya saben que si ustedes van a hacer un auto incrementador, usted tiene que ingresar un registro primero como de inicio de partida y después de ahí agregar otro y se va continuando desde el número que ustedes empezaron en adelante. La opción no caché evita que los valores de secuencia se almacenen en el caché de memoria, ¿ok? O sea que esta información que ustedes tienen no se va a almacenar en la memoria caché. En caso de fallos de sistema, evitaría que se perdieran los números asignados previamente y retenidos en la memoria, ¿ok?
Porque si ustedes se les va la luz, por decirlo así, y lo tienen con la memoria caché, al menos la memoria caché le guarda hasta el registro donde usted lo dejaron. Pero si no le pone no caché, no se le registra. Esa es la diferencia. La opción no cycle evita que la numeración vuelva a empezar en 1, ¿ok? Cuando ya llega al límite, empieza desde 1, ¿ok? Entonces cuando ustedes usan no cycle, entonces el ciclo va a repetir a 1 cuando ya llegue a los 50.000. Entonces dice, no utilice la opción cycle si la secuencia se utilizará para generar valores de clave primaria, ¿ok? No hagan eso, a menos que disponga un mecanismo fiable de suprimir filas antiguas más rápido que lo agregue de las nuevas. Ya vamos a ir viendo eso, qué complejidad la que les pone. Hacen formas para simplificar una cosa y la complican la otra. Ya van a ver por qué. ¿Ok? ¿Qué horas son? Allá son 11:30. Sí me he tardado un poquito, muchachos, me van a permitir. Entonces, para verificar las secuencias que se han creado, ¿ok? Se va a para ver toda la configuración de secuencia, consulta el diccionario desde los datos de user sequence como muestra de continuación. Visualice los nombres del valor de la sentencia CL como se muestra a continuación. Todos estos tienen un nombre, ¿ok? Una secuencia tiene nombre. Tiene nombre la secuencia, el valor mínimo, el valor máximo, cómo está incrementado y cuál es el último número, ¿ok? Esos son nombres de las columnas que normalmente lleva una secuencia. Entonces selecciona esas columnas y después le dice from el nombre del usuario y las secuencias que él creó, porque estos son, recuerda que cada usuario puede crear diferentes secuencias. No necesariamente lo que usted pone, pero ahorita solo estamos viendo lo que nosotros ponemos. Entonces no nos vamos a interesar mucho en eso. Y si se especifica no caché, la columna de las nombres, la consulta muestra el siguiente número de ecuaciones disponibles. ¿Ok? Si muestra el caché, ve que lo dice bien al contrario. Si especifica caché, la columna las muestra el siguiente número disponible en la secuencia, que no se ha almacenado en caché de la memoria. ¿Ok? Que hay una cosa que no está, una que no está almacenada y la otra que sí. Esto no lo explica muy bien, pero es que no, que a mí no le tomo tanta importancia porque esto es como un Apex. Ok. Vamos a ver lo que son las pseudocolumnas. Las pseudocolumnas se utiliza para extraer números de secuencias sucesivos de la secuencia especificada. Debe calificar nextval con el nombre de la columna y hacer referencia a la secuencia nextval que genera un nuevo número de secuencia actual y se sustituye en curval. ¿Sí? Es que este curval, este es un valor próximo y este es un current value, ¿ok? El valor actual y el próximo valor, eso es lo que está diciendo en español, ¿ok? Entonces el siguiente, inserta un nuevo departamento en la tabla de departamento, ¿ok? Entonces, utiliza la secuencia department-sec sequence para generar un nuevo número de departamento como se muestra a continuación. Entonces, insertar dentro del departamento las columnas ID, department name, location ID. Entonces, ¿qué sucede aquí? En valores, en vez de estar insertando un número, como nosotros hacíamos anteriormente, que nosotros insertábamos un número y todo eso, en Apex, cuando usted usa lo que es nextval y current value, aquí mira, entonces dice el departamento ID, este de aquí, tiene su secuencia. Recuerde, como llave primaria lleva su secuencia, porque las que llevan secuencia son las llaves primarias y las llaves únicas. Entonces aquí lleva una secuencia, entonces le dice que continúe, lo que está diciendo aquí, que continúe el agregado del valor después
del 2500 y lo pone como support. Ok, aquí está diciendo el próximo valor que sea support y en la posición 2500. Entonces va a agregar un departamento llamado support con 25, con 2500. Ok, como va a ir agregando, pero si usted pone el next val aquí no se lo va a agarrar, miren. Pues tu madre, fíjate que te borré esta onda, vez que le pega en el mouse. Si yo pongo next val no me sale, ni porque supone que son palabras reservadas, no me las lee MySQL, por eso solo se usa en Apex. Ok, entonces como próximo valor agrega lo que es support en departamento y 2500 como localización ID, y aquí sigue la sentencia, ¿va? Por ejemplo, no sé si me dio a entender, pero es lo que hace así lo siguiente. Supongamos que tiene un registro 15 anterior, va, y después dice, bueno, teníamos el último registro en la tabla era 15, bueno, ahora le pone 16, ok, un registro 16 que es el ID, va, serví, hombre, que le pasa este mouse, siempre tengo problemas con los mouse. O sea, supongamos que hay un registro 15, ¿va? Del registro 15 ya tiene lo que es esta información, ¿va? Pero vamos al registro 16. Cuando digo next value, entonces dice que el próximo valor que sigue después de este del 15, sigue el 16. A ese 16 le va a agregar, en el nombre del departamento le va a agregar support y la localización le va a agregar 2500. ¿Ok? Entonces ahí tengo mi registro 16. Supongamos ahora que desea contratar empleados para el nuevo departamento. La sentencia insert que se debe ejecutar para los nuevos empleados puede incluir los siguientes códigos. Entonces, los valores se ponen aquí, employer sequence, vamos al otro registro y dice lo siguiente, al siguiente registro, que es 17, se le agrega el departamento ID, ¿va? Que es el próximo valor después del departamento ID, que me imagino que tiene un departamento tal, porque no, aquí en el otro no mencionaba el departamento, supongamos que tiene un departamento 20, ¿ok? Que ese es el valor current value, me está diciendo que el valor actual es el valor 20, ¿ok? Después me le va a decir, bueno, el valor 20 es de support y se le agrega al 2500 la localización, ¿ok? El problema de este es que no explica, aquí no hay un departamento ID, miren. Ah, no, perdón, ahí me equivoqué. Sí, el departamento ID es el número 17, este de aquí, ¿ves? Ah, aquí ya entendí. Ese error fue mío. El departamento ID dice que lo mantiene como el current value, ¿vale? Entonces el valor concurrente o actual sería 16, ¿ok? Entonces aquí me falta lo que es el ID del trabajador, pongámosle que 101. Aquí le vamos a poner 102, que va incrementando. Y aquí le vamos a poner 103. Entonces esta sentencia de aquí me dice que el ID de empleado sigue el siguiente valor. ¿Cuál es el siguiente valor de eso? Bueno, si el anterior, el último registro era 102, le pone 103. ¿Ok? Al departamento ID sequence le pone el valor recurrente o el actual. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el valor anterior al registro previo? 16. Ah, bueno, entonces mantiene el 16, que es el ID del departamento ese. Y, y la otra información que va incluido dentro de ella, que es, si tiene nombre, todo eso, solo se pone ahí, va. Voy a agarrar. Digo, me están hablando. El valor recurrente que sería este, el número 16, y lo demás que viene, va, que supone 2500.
Después de crear una secuencia, se generan números secuenciales para utilizarlos en la tabla. Haga una referencia a los valores de secuencia mediante los pseudocolumnas next value y corre value. Dice, se utiliza next value y corre value en los siguientes contextos. La lista select es una sentencia select que no forme parte de una subconsulta. ¿Okay? La lista select de una consulta de la sentencia insert, las cláusulas vale en la sentencia insert y las cláusulas set de la sentencia update. Estas son para utilizarlas. No puede utilizar next value y corre value en los siguientes contextos. La lista select de una vista, una sentencia select con la palabra clave distinct, o sea que no se puede utilizar, y una sentencia select de la cláusula group by, having order by y todo eso. Y una subconsulta en la sentencia select, delete y update. La expresión default en una sentencia create table y alter table. Estas cosas como esas salen en la prueba, qué se utiliza y qué no se utiliza. Para continuar con nuestro ejemplo de Maratón de Londres, se ha creado una tabla para los corredores. ¿Ok? Ya se crea la tablita esa que ahí está con su llave primaria y todo bonito. Entonces a continuación creamos la secuencia para generar los valores de la columna de la clave primaria de runner ID. Entonces mire que toma, dice crear secuencia a partir del runner ID sequence, que ese es el nombre que le va a poner. Siempre va a tomar la llave primaria para hacer eso. Porque aquí se llama runner ID. ¿Ok? Y a ese runner ID le pone una secuencia. Incrementa en 1, empieza en 1 y hasta 50.000. Y miren que lo mismo de acá, dice el uso de la siguiente síntesis permite insertar nuevos participantes en la tabla corredor. El número de identificación de corredor se genera mediante la recuperación XVAL de la siguiente secuencia. ¿Ok? Como ahorita creamos la tabla y no hay ningún registro, solo ten en cuenta en eso, entonces dice, se inserta dentro de la tabla de corredores, donde el ID tal, el nombre tal y el apellido tal, entran los valores del runner ID según la secuencia, ¿va? ¿Y cuál es la secuencia? Bueno, como no tiene ningún número, eh, no tiene ningún registro, toma la sentencia del registro como 0 y le pone 1. Entonces ahí le pone, bueno, a esa secuencia empieza de 1 y esa persona será Joan Everly. Bueno, se vuelve a ingresar a otro registro y sigue la siguiente secuencia de ese, que en vez de 1 le suma 1 y bajar 2. Y después agregar lo que es Adam Curtis. Pero es un autoincrementador. La ventaja de ese autoincrementador acá es que si usted utiliza autoincrementador, solo tiene que ingresar un registro con el valor inicial. Puede ser 1, puede ser 10, puede ser 20. Pero desde ahí va a decir 21, 22, 23, 24 y va a continuar a esa secuencia. Pero no tiene que incluir ese número. Solo lo tiene que incluir una vez y después de la secuencia le va agregando los demás datos. O sea que a la larga no va a tener que agregar esto porque el autoincrementador se va agregando solo. Ok, para los que llevaron clases con Dazael, ya vamos a ver lo que es el autoincrementador, ok, el 1 de julio, porque esos son los ejercicios que vamos a ir viendo. Y aquí va agregando, ¿ven? El 1 y el registro 2. Para ver los valores del ID runner en la secuencia, pues si utilizar CoolBar, observe el uso de la tabla de dual en este ejemplo. Aunque el Oracle no ejecutará la consulta, pero debe comprender cómo funciona. Aquí es solo para ver cómo va la función, más que todo. Yo tendría que ponerlo con el nombre de la tabla que ustedes tengan. La sentencia almacenada en la caché de la memoria permite el acceso más rápido a los valores de secuencia. El caché se rellena primera vez que hace una referencia a la secuencia. Okay, la solicitud del siguiente valor de la secuencia se recuperan en secuencia almacenada en caché y después utilizar el último valor de esa secuencia a la siguiente solicitud de la secuencia. ¿Va? Introduce otro caché de la secuencia en la memoria. Mucho enredadillo. ¿Va? Solo está diciendo que cada vez que hace una secuencia se va introduciendo en la memoria caché y el límite de esa memoria caché es de 20. Eso es lo que dice en pocas palabras.
tanta palabrería, solo para unas poquitas cosas. Aunque los generadores de secuencia emiten números de secuenciales sin intervalos, esta sección se realiza independientemente que se realice la confirmación o un rollback. En Apex ya no se usa el rollback, solo es en otros gestores de base de datos, por ejemplo MySQL. Dice, los intervalos se pueden generar a través de un rollback o un flashback en el caso de Apex. Y un fallo en el sistema si la secuencia almacenada en la caché los valores de la memoria y el sistema falla, se borra dicho dato. El uso de la misma secuencia para variar tablas, si lo hace así, cada tabla puede contener intervalos secuenciales. Okidoki. Entonces, si la secuencia se ha creado con el no caché, es posible ver la siguiente valor de la secuencia disponible sin aumentarlo con la consulta de la tabla user sequence. Entonces mostramos nuestras tablas y donde dice last number, ok, aquí me está mostrando el último dato que yo tengo. Recordemos que esta es la de corredores, ¿va? Y en corredores tengo dos registros, ok, solo tengo dos registros. Pero esta sentencia de aquí me muestra las columnas y aquí donde dice last number le puso un alias llamado next number de la tabla, desde la tabla user sequence o el objeto user sequence, donde el nombre de la secuencia sea el runner ID, ok, sequence, que esté haciendo referencia al nombre de la secuencia. Al hacer esto, me va a mostrar que a pesar de que ya tenga dos registros, me está mostrando cuál sería el siguiente valor que se va a ingresar, que en el caso sería pre, el de los corredores. Recuerden que solo habíamos dos registros. Y me está diciendo que el siguiente valor de la secuencia sería el valor número 3. Al igual que otro objeto, ustedes pueden modificar otro objeto usando creado a partir de la sentencia alter. Usted solo pone alter y el nombre de la alter secuencia para modificar la secuencia. Es como la vista, alter view para modificar una vista. Lo mismo hace la sentencia esta de acá. ¿Qué ocurre si el maratón de Londres ha excedido los 50.000 registros? ¿Necesita agregar más? Pues no es complicado, solo se cambia el valor máximo usando lo que es alter sequence y modifica el valor de los 50.000 a 999.999. Ok, al hacer eso ya puedo ingresar más usuarios. Ok, pero ustedes tienen que cambiar el valor máximo de eso usando lo que es alter sequence. Si realiza alguna validación al modificar la secuencia, por ejemplo, no se puede ejecutar un nuevo valor, máximo valor menor que el número de secuencia actual. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que la cantidad de corredores eran aquí 50.000 y usted tenía registrado 150 personas y usted quiere modificar el valor ese y la cantidad de personas a 90, no va a poder porque el contador actual está en 150, se registraron 150 personas. Y la secuencia no puede ir menos de eso, por eso dice, no puede, aquí dice el valor máximo, que dice el valor máximo no puede ser hecho debido a que es menos de lo que está en el valor actual. O sea que está diciendo que hay registros dentro de eso que no se pueden borrar. ¿Ok? Y no puede bajar el valor de la cantidad de la secuencia. Se aplica alguna directriz al ejecutar la sentencia. ¿Ok? Perdón. Y debe, dice el propietario, tener privilegio de alter table para las secuencias de modificar. Estos son privilegios que lo vamos a ir viendo hoy más tardecito en otras secciones. Y la opción Start With que no se puede cambiar mediante alter table, ¿va? De la secuencia, esa no se puede modificar, dice. La secuencia se debe borrar y volver a crearla para reiniciar. Ese es un detallito, ¿va? Y ya sabemos que para eliminar toda secuencia usamos drop.
secuencia y el nombre de la secuencia. Y eso son las secuencias en Apex, pero esas secuencias las otras las podemos hacerlo solo con el autoincrementador que tenemos ahí. Ya saben que ustedes cuando crean una tabla, o por ejemplo, vamos a leer Alter Table para que vayan viendo. En Alter Table hay una sección donde dice, ahí va, ese es autoincrementador. El autoincrementador me dice que yo empiezo desde un valor que yo establezca, o sea, ingreso un registro normal con el valor inicial. Desde ahí va a arrancar el autoincrementador, donde yo lo ponga. Entonces, si empieza en 101, va a correr ahí, en 102, 103, 104 en adelante. Ahora, si yo registro, por ejemplo, un número en más avanzadito, por ejemplo, así que tengamos 10 registros y digo, bueno, quiero irme en vez de ir al 11, 12, 13, 14, 15, vaya al registro 16. Entonces yo pongo 16 y creo ahí. Bueno, el autoincrementador va a continuar desde donde usted lo dejó. Ok, desde 16. Pero el número que usted capió, eso usted tiene que ingresarlos con un insert into normal. Lo que son el 11, 12, 13, 14, 15. Esos registros usted tiene que usar un insert into para no dejar en blanco esos espacios. Ok. Ya ahí 16 va ingresando y desde 16 va adelantando, pero nunca puede el autoincrementador regresar a un número establecido. Si usted decía, bueno, voy a insertar el 12 y usted piensa que ahí va a continuar del 12, no, hombre, continúa el 17, 18, 19 desde el número más alto. Y después llega el 20 y después capia unos 3 registros más y le pone 23. Continúa desde el 23 que es el número más alto. Y así va autoincrementándose. Entonces ya los registros que usted no llenó tiene que hacerlos, tiene que usar el insert into para cubrir esos espacios como había dicho. Ok. Vamos a ver un montón de cosas aquí. Vamos a la sección 16.2. Este solo tiene dos secciones. Permítame que. Entonces vamos a ver lo que son índices y sinónimos. Los sinónimos solo son parte de lo de Apex. Yo voy a buscar, si creo que sí vimos sinónimos en el curso pasado, si no me equivoco, no sé, no me acuerdo. Pero los índices sí los vimos. Esto de índices sí lo vimos y igual lo vamos a retomar. El 1 vamos a ver todo práctico, todo desde cero hasta donde lleguemos. Tenemos una semana y media, básicamente, una semana y 2 días, perdón. Vamos a reproducir. Entonces, vamos a ver qué son los índices y los sinónimos. Ok. Definir un índice y su uso de objetos en esquema, nombre de condiciones que causan para crear un índice automáticamente, crear y ejecutar una sentencia, crear index y draw index, ejecutar índices basados en funciones y creación de sinónimos privados y públicos. Ok. Los índices los podemos ver acá. Usted va a las partes de esquema, siempre las ven en esquema y ustedes donde dice tabla de empleados, están las columnas que se crearon, los índices que se crearon, las llaves foráneas que tienen dentro de esas y los triggers, cosas que todavía no hemos visto. Estos triggers se ven hasta el siguiente tema, pero lo vamos a ir viendo. Tenemos que trabajar esos triggers. El índice lo utiliza y mantiene automáticamente Oracle Server. Dice, una vez creado el índice no será necesaria ninguna intervención directa por parte del usuario. Cada vez que usted crea una llave primaria, siempre se crea un índice para esa llave primaria. ¿Ok? Y para la llave foránea. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya la llave primaria ya se crea. Esta se crea siempre automáticamente. Es un índice para la llave primaria. Ya para las llaves foráneas también. Cuando usted las crea, también se crea un indexado. ¿Ok? Pero usted puede crear índices no necesariamente de una llave primaria o una llave foránea. El, el índice lo utiliza, como dice, ya para mantenerlo, lo mantiene automáticamente el servidor o el gestor de base de datos que usted utilice. Eso va para todo.
solo que trabaja de diferente manera. Hay un round ID que es la representación de la cadena de base de 64, información más que todo. Y los índices se utilizan en round ID porque son la forma más rápida de acceder a cualquier fila concreta. Ok, esto más que todo para el Apex. No es solo es para simplificar unas cositas. Entonces el índice son lógica y físicamente independientes de la tabla que indexan. ¿Va? Esto significa que usted puede crear y borrar a cualquier momento sin que afecte la tabla de la base del índice. O sea, yo puedo borrar esto y no hay ningún problema. No me afecta en absoluto. Y dice, al borrar la tabla se borran también los índices correspondientes. Solo es información más para que vayan teniendo en cuenta. Son parte de las tablas, pero no significa que va a modificar la tabla. ¿Ok? Se pueden crear dos tipos de índice. El índice único, que se crea automáticamente al definir una llave primaria única en una tabla, ¿va? Que es el nombre del índice que lleva proporcionado la restricción, y aunque pueda crear manualmente un índice único, se recomienda que cree restricciones únicas para la tabla, que implícitamente crea el índice único. El índice no único está en el índice que un usuario puede crear para acceder al acceso de la fila. Por ejemplo, para optimizar las uniones debe crear un índice de la columna de llave foránea para acelerar la búsqueda de las filas coincidentes con la columna de la llave primaria. Esto lo hace automáticamente MySQL cuando nosotros ligamos la llave foránea. O sea, no nos tenemos que indexar, ellas mismas la indexan. Porque ya sabe que es una llave foránea, entonces nos simplifica ese trabajo. Yo creo que también Apex hace lo mismo, no creo que se haya actualizado en Apex. Como yo casi no uso Apex, de hecho yo voy a empezar a usar PostgreSQL para variar. Porque a mí Apex no me gusta. Ustedes ya saben cómo es Apex conmigo. Apex trabaja como quiere conmigo, no lo que yo quiero. Él se manda solito, como dice. Entonces, yo Apex por acá no me gusta utilizarlo. Me hace bullying. Entonces vamos a lo de la creación de índices. Y lo de creación de índices es facilísimo. Solo se dice crear índice, el nombre del índice en la tabla y las columnas que lleve. ¿Ok? O sea, usted crea el índice, por ejemplo, crear índice 1 de la tabla tal, o en la tabla tal, y un índice simple solo lleva una columna, ¿ok? Y ya un índice compuesto lleva más de dos columnas, ¿ok? Puede ser nombre, apellido y salario. Son las columnas que usted tiene dentro de la tabla empleado, ¿ok? Entonces yo estoy haciendo ya un índice compuesto y mire, este sí me lo permite crear en MySQL porque si miro que está en azul, eso es que sí me lo permite. La palabra reservada. ¿Estamos? Y para crear un índice propio debe tener privilegio de crear tablas, ¿va? De create table, ¿ok? Esto lo está poniendo más que todo para la gente que tiene un usuario creado por el administrador. Por el momento lo tenemos, ustedes ya son administradores de su propia conexión, de su propio servidor, ¿va? Pero ustedes ya van a ir aprendiendo a crear un usuario. Aquí tengo cómo crear un usuario, que lo tuve que averiguar yo. Creo que lo puse en el 6. Pues se borró. Jesús. Creo que se borró. Ah, no, aquí está. Que los tengo bien regados. Vamos a dejar eso ahí. Entonces puede crear usuarios dentro de su servidor que puedan usar la base de datos, no hay ningún problema. Pero vamos a ir viendo eso después. Para crear índice de cualquier esquema necesita el privilegio de crear cualquier indexado y el privilegio de crear tablas. Cualquiera de los dos va. Que esos son privilegios que se le dan al usuario para que pueda hacer modificaciones dentro de la base de datos. Esta base de datos solo trabaja para lo que es el administrador. ¿Ok? Si usted crea un usuario, ese usuario usted tiene que garantizar el uso de crear, modificar, darle todos sus privilegios para que esa persona pueda ingresar a la base de datos para hacer modificaciones, editar, todo eso, pero eso va a depender de usted como administrador. Ok, cosas que no he explicado todavía, pero lo estoy incluyendo.
La creación del indexado, lo empieza aquí que es un índice simple. Se crea el índice, el nombre del índice en la tabla países con la región de ID. Ok, aquí solo estamos haciendo un indexado para regiones de ID. Eh, ¿cuándo se debe crear índice? Se debe crear índice solo si la columna contiene una amplia variedad de valores, una columna contiene un gran número de valores nulos o una más columnas se utilizan con frecuencia en conjunto de cláusula where o una condición de la unión va. Cuando se crea un índice. Y la tabla es grande, si la tabla es grande y espera que la mayoría de las consultas recupere al menos 2 al 4% de la fila. ¿Ok? Ya tiene que calcular cuánto es el registro, cuánto es el 4% de cada registro. ¿Cuándo no crearlas? Dice. Cuando decidas si desea crear un inicio, más no siempre es mejor. Dice, casi no siempre es recomendable utilizar un indexado por la siguiente manera. Por más con esto, con las funciones de insert, update, delete, puede ser casi no es muy recomendado esas actualizaciones. Ve, es indexado. Ya que si usted actualiza la tabla, la tabla esa con un insert o un update o un delete, usted está obligado a actualizar los índices. Cuanto mayor sea el número de índices asociados a la tabla, mayor será el esfuerzo de actualizar cada uno y todos esos índices dentro de esa tabla. ¿Ok? Entonces, por eso casi no es recomendable. Por eso casi no se usa el indexado. El indexado solo es para ver la información más que todo. Y aquí tenemos la información y todo eso. Pero es solo para buscar información, supuestamente. Cuando no crea el índice, dice, cuando es una tabla es pequeña. Por ejemplo, las tablas que tenemos nosotros son de 50 registros y eso es una tabla pequeña. No suele utilizar columnas con condiciones de consulta. ¿Ok? No se suelen utilizar las columnas como condición de consulta y se espera que la mayoría de consultas recuperen más del 2 o 4% de las tablas. La tabla se actualiza con frecuencia. Si se actualiza con frecuencia esa tabla, digamos, ahorita solo hemos echado 50 registros, que es una tabla chiquita, si hubiéramos echado, aunque sea un registro de 1000 registros, 500 es mucho, creo yo, pero 1000 registros por cualquier cosa, y ya dice, no, son 1000 trabajadores, ya no se va a actualizar, ya no se va a contratar más gente. Bueno, mejor dejémosla ahí y podemos indexarla ya a la tabla, ¿ok? Pero si se renuncia a alguien o despiden a alguien, hay que actualizar esa tabla. Es indexado, perdón. Se hace referencia a las columnas indexadas como parte de una expresión. También no se puede utilizar un índice. Un índice compuesto, también denominado índice concatenado, es un índice creado por varias columnas de una tabla. Las columnas de índice compuesto deben aparecer en cualquier orden, no es necesario que sean adyacentes a la tabla. ¿Okay? Los indexados compuestos pueden acelerar la recuperación de datos en la sentencia select y las cláusulas where hace referencia a todas las partes inicial de las columnas del índice compuesto, la que estábamos haciendo ahorita, que es esta misma, eh, que se crea varias columnas dentro de ahí sin importar el orden. Y no tiene que ser así adyacentes, o sea, que sean tan ligadas a la columna, o sea, como ejemplo que lleve llaves primarias, cosas así. ¿Ok? Y los valores nulos no se incluyen en el índice compuesto. ¿Ok? No puede incluir valores nulos dentro de esos valores compuestos, dentro de esos índices compuestos. Para optimizar las uniones puede crear un índice de columna llave foránea y acelerar la búsqueda de las coincidencias con la llave primaria. Ahí está hablando de la llave primaria y secundaria, ¿va? ¿Ves? Foránea. ¿Ok? Que lo que hace es que agarra un ID de otra tabla y hace referencia a al ID de la tabla que es principal. Pero es un indexado y eso se hace automáticamente. Al optimizador no utiliza un índice de si la cláusula where contiene una expresión is null. Y no puede haber un valor nulo, o sea que no podemos usar la expresión is null dentro de esa sentencia compuesta. Entonces,
confirme la existencia de los índices de la vista del diccionario de datos user indexes y también puede comprobar las columnas implicadas en el índice mediante las consultas de la vista. ¿Ok? Las consultas, y ahí les pone el tipo de consulta que tienen que buscar. Entonces las consultas se muestran en las siguientes diapositivas de la unión entre la user index y de los índices y su unicidad y la tabla user in columns, donde muestra la tabla y los nombres de la columna. Entonces la confirmación de los índices, ya hasta ya las consultas se ven complicadas, pero es más por lo de las alias que les pone. Si ustedes ven, ya tienen un indexado user indexes ID, ok, y como ID va, este le está poniendo el ID al user indexes y el user in de column y C, ya les pone los nombres a los índices de cómo va a ser. Dice que va a seleccionar el ID del nombre de la tabla, que sea igual al IC de la tabla del nombre, o sea que tienen que parecerse, y que la tabla de nombre se llame empleado. ¿Ok? Entonces ya me la junta en columna, en estas columnas, y el nombre de la tabla que van a usar es la tabla empleado. ¿Ok? El indexado de tal que se está llamando. Aquí dice que el indexado IC tiene una tabla llamada empleado, entonces va a organizar toda esta información a partir de la tabla empleado, en donde el índice tiene que ser el mismo nombre de la tabla para ambos índices, y ellos le dicen de que indexado, que esto es para indexado. Ya no como que estuvieran haciendo una consulta en tabla, solo que es para indexado y solo agrega aquí el LAN para el nombre de la tabla que van a utilizar. Y eso es todo. Pueden usar índices basados en funciones, no hay ningún problema tampoco. Almacena valores indexados y utiliza índices basados en sentencias select para recuperar los datos. Un índice basado en funciones es un índice basado en expresiones. Las expresiones, índices se generan a partir de las columnas de las tablas de restricciones y funciones de SQL o funciones definidas por el usuario. Los índices basados en funciones son útiles cuando no se sabe en qué caso de los datos se han almacenado en la base de datos. Por ejemplo, puede crear un índice basado en funciones que pueda utilizar con una sentencia select utilizando upper, que esta es una función, va, para buscar la palabra sin importar si está en mayúscula. Y el índice lo utilizará como búsqueda. ¿Ok? Entonces, ustedes ven, crea un índice con este nombre en la tabla empleado donde el apellido tiene que estar todo en mayúscula. Se crea el índice, el indexado de la tabla empleado, donde el apellido tiene que ser todo en mayúscula. Entonces, cuando ya lo hace en mayúscula, te dice selecciona asterisco, from empleado. Aquí estoy buscando el listado del empleado donde el apellido esté en mayúscula y que el nombre de ese apellido sea igual a King. Que si yo quito este upper, me va a buscar el apellido tal y como está, si está con mayúscula o minúscula combinado o con minúscula, pero o con mayúscula. Pero con el upper yo estoy diciendo que tiene que buscar el apellido con letra mayúscula, todo en King. Esto ya lo habíamos hecho en cursos anteriores, pero vamos a ir retomando. Entonces los índices basados en funciones definidos como la palabra upper o lower permiten realizar búsquedas no sensibles a las mayúsculas o minúsculas. Ok, si no sabe la forma del apellido del empleado que ha introducido en la base de datos, puede seguir utilizando los índices introduciendo la mayúscula en la sentencia select. Y cuando se modifica una consulta mediante la expresión cláusula where, se modifica una consulta mediante una expresión where y el índice no se utilizará a menos que cree un índice basado en funciones para que coincida con dicha expresión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí siempre el mismo, el de anterior, el índice aquel que se crea, solo que aquí usa la expresión o la función like. Recuerden la función like, que va a buscar un nombre parecido con cierto string o ciertos parámetros que ustedes pongan.
Para garantizar que el servidor de Oracle utilice el índice en lugar de realizar exploraciones de tabla completa, asegúrese que el valor de la función no sea nulo, ¿ok? En las consultas posteriores, por ejemplo, garantizar que la siguiente sentencia utilice el índice, pero sin la cláusula where. Puede realizar exploraciones de tabla completa. Y ahí muestra celder la tabla enteado donde el apellido está y no sea nulo, ordenado por el apellido, upper last name, ordenado por apellido. Y si el servidor de Oracle trata los índices de columnas marcadas como descendente y basada en la función. Lo más que todo es para la... Este sí es largo, muchachos. Las columnas marcadas con des se ordenan de manera descendente. Todos los ejemplos se usan en funciones upper y lower. Cabe señalar que aunque estos dos se utilicen con mucha frecuencia en los índices basados en funciones, la base de datos de Oracle no se limita a ellos. Puedo utilizar lo que es tuchar, pasar lo que es, por ejemplo, una fecha de contrato para saber quiénes son la gente que tiene un contrato de tal año. Y entonces aquí, si ustedes ven, ¿se acuerdan de tu char? Que aquí dice, bueno, pasar a char la fecha de contratación en años y le va a dar que sea igual a 1987. Ok, entonces les va a buscar ese tu char, dice, va a buscar la información de los empleados, ok, de la tabla de empleados donde el tu char, que sea el que va a poner como char la fecha de contratación de años de 1987, entonces va a buscar todos los empleados que trabajen en esa fecha. O que ve que fueron contratados para esa fecha. Y al hacer eso ya les muestra la información, que entonces le dice que King y Whalen son los que empezaron a trabajar en 1987, porque esa es toda la información que está buscando. Aquí se crea un indexado, ¿ves? Para lo que es de los empleados, ¿ves? Tu chart hire date y la fecha del año. Ya se creó el indexado y la consulta para tal. Y ya sabemos que para borrar un índice se usa drop indexes o index, perdón, y si quieren borrar todos y si borran la tabla, también borrarían ya los índices. ¿Ok? Y ahí pone un ejemplo de cómo borrar índices, que es draw index y el nombre del índice. Ahora los sinónimos. Sinónimo es otra cosa que no usa MySQL, porque si yo uso synonym no me lo reconoce. Que es una palabra reservada, sinónimo. Entonces, es otra sentencia de APES. Vamos a ir viendo cómo hacer sinónimos en MySQL. Ok, entonces no se preocupen. Igual los explico para que tengan una idea de cómo trabaja. Solo permítanme. Hoy siento que el día me está yendo rápido. Ok. Eh, como en el lenguaje, un sinónimo es una palabra de expresión que es sustituido o aceptado por otra palabra. ¿Ok? Los sinónimos se utilizan para simplificar el acceso del objeto creando otro nombre para dicho objeto. Y los sinónimos pueden hacerse referencia en una tabla propiedad a otros usuarios de forma más sencilla y reducir el nombre de los objetos. Por ejemplo, para hacer referencia a la tabla AnyCopyEmployee del esquema compañero, clase puede poner como prefijo el nombre de la tabla con el nombre del usuario que creó seguido del punto y a continuación el nombre de la tabla como Usma. Ese es un nombre bien feo. Y después, punto de mi empleo, con la creación de sinónimos elimina toda necesidad de cualificar un objeto. Aquí pone SQL01 sesión 604 y es un nombre bien feo. Entonces, y se ofrecen nombres alternativos para la vista. Es como ponerle un alias. Entonces, la sintaxis del sinónimo. Dice crear entre llaves, público, sinónimo y el sinónimo y el nombre del sinónimo de tal objeto. ¿Ok? Al usar la palabra public, crea un sinónimo del que pueda hacer a todos los usuarios.
Eso también sirve acá. Public sí sirve. Si usted pone en public. Ah, no, aquí también es reservada. Vale, pensé que era reservada. Imagino que ahí vamos a ir viendo cómo alterarlo. Y sinónimo es una palabra que se puede crear. El objetivo de esto es lo siguiente. Más que todo es esto. Si usted crea un sinónimo de Amy empleados para Amy compi empleado, entonces está creando un sinónimo para eso. Un sinónimo lo podemos manipular de esta manera. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra tabla de empleados, ¿va? Entonces yo puedo crear un sinónimo de empleados, en vez de empleados puedo ponerlo trabajadores. ¿Ok? Si creo sinónimo, digo, create synonym trabajadores para la tabla empleados. Entonces yo estoy creando el sinónimo de trabajadores como tabla empleados. Entonces si yo hago referencia a trabajadores, es como que estoy hablando de empleados. ¿Ok? Entonces aquí solo les explica la formulación. Si ustedes quieren ver la información de los sinónimos en Apex, ¿va? Este es el nombre de las columnas que tienen que mostrar en el select. Entonces select synonym-name, select table name, select table owner y select db link, ¿ok? From y pone user synonyms, ¿ok? El nombre del usuario y sinónimo. Entonces me muestra todos los sinónimos del usuario que creó. Y ahí termina la lección 16.2. Vamos a ver eso, como les digo, lo que es los sinónimos en MySQL el 1 de julio. Les recuerdo, lunes, martes y miércoles de la otra semana se los voy a dar libre yo, o sea, no vamos a recibir clases para que ustedes avancen en esta plataforma. Quiero que terminen la plataforma antes del 9. Es para el 9, pero quiero que la terminen antes. Ok, para que ya todos estemos libres. Estamos, ya el curso lo terminamos mañana. El de programming con los temas hasta el 18. Entonces, tenemos casi 2 semanas, bueno, unas 2 semanas libres, ¿no? Sí, tenemos 2 semanas libres, entonces por eso les digo, les voy a dar 3 días para que descansen y aprovechen a hacer la plataforma. Y del 1 al 9, bueno, el 1, el 2, el 5, 6, 7, 8 y 9, esos 7 días vamos a hacer puros ejercicios prácticos. Ok, vamos a crear tablas, vamos a hacer funciones, vamos a hacer de todo. Para que ya programación vaya super tuano. Para que vayan a PL. PL es programación language SQL query, que es la misma programación pero más avanzada. Ok, ya vamos a terminar, muchachos. Ya lo puedes sacar para que vayan a almorzar. No se preocupen. Solo vamos a leer la sección 17.1 y terminamos. Este es cortito. Control de acceso a usuario. Ok. Solo es para que vean cómo se crea un usuario. Porque ustedes pueden crear usuarios. Si ustedes son administradores, ustedes pueden crear usuarios. Y esos usuarios pueden trabajar en las bases de datos que ustedes les permitan. Este no es largo. Entonces vamos a ver cómo crear un usuario y para qué sirve. Dice, en este curso vamos a comparar la diferencia entre privilegios de objeto y privilegios de sistema. Construir 2 comandos necesarios para permitir que el usuario tenga acceso a una base de datos. Construir y ejecutar la sentencia grant que garantiza o permite o no sé qué grant, no sé cómo dice, hereda. No creo que permite, es que hay muchas definiciones para eso. Para asignar privilegios a los objetos de un esquema para otro usuario. Consulta el diccionario de datos para confirmar los privilegios otorgados. ¿Ok? Vamos a adelantarlo un poquito. Entonces, en un entorno de varios usuarios desea mantener la seguridad del uso y el acceso de la base de datos, porque puede ser que la base de datos suya, bueno, la de ahorita que tenemos nosotros es más que uso para aprendizaje, ¿va? Pero digamos que usted crea una base de datos y va a tener usuarios que van a acceder a esa base de datos para ver cierta información, pero solo se le permite a ciertas personas, no a todas. ¿Ok? Porque imagine que si usted como administrador le permite a todas las personas que modifique los registros y la tabla y todo, después hace una chabacanada en su base de datos. La base de datos es para guardar información, no para que la anden jugando. Es como que hay una base de datos para una escuela y usted como administrador le dé permiso tanto a los administradores, a los profesores,
a lo que es el director, a los trabajadores, a los estudiantes, porque incluso los estudiantes están en la base de datos, a los padres, incluso de los niños. Y usted dice, bueno, tienen acceso todos para ver lo de la base de datos. Y le da y le permite que pueda modificar y todo. Y un estudiante de vivo entra a la base de datos, se va a dar su nombre y modifica la nota y le actualiza. Tipo hacker el brother, pero modificó pues porque por culpa del administrador garantiza esos permisos. Entonces usted tiene que saber a quiénes se le va a garantizar un permiso y quién no. ¿Ok? Por eso uno eh, crea las opciones aquí. Crea los usuarios con contraseña tal y le dice, mire, este es su usuario y, y esta es su contraseña. Con eso usted ingresa a la base de datos. Pero usted solo tiene privilegio de ver, el estudiante solo tiene privilegio de ver las notas que ingresó el maestro y si deben mensualidades y todo eso, esas son las cosas que puede ver, pero no puede ver, no puede modificar ningún dato de eso. Solo puede visualizarlo, ¿ok? Son cositas que se van a ir analizando. Después dice, con la seguridad de la base de datos del servidor de Oracle se puede hacer lo siguiente. Controlar un acceso a la base de datos, proporcionar acceso a objetos especificados en la base de datos y confirmar privilegios asignados y recibidos en la diccionario de datos. Crear sinónimos para objetos de base de datos, cosas que vamos a ir viendo después. La seguridad de base de datos se puede clasificar en dos, en sistemas y de datos. La seguridad de sistema abarca el acceso a la base de datos a nivel de sistema, como la creación de usuarios, nombre de usuarios, contraseñas, asignación, etcétera, etcétera, etcétera. Y la concesión de privilegios de sistemas que los usuarios pueden llegar a cabo, como crear tablas, vistas y secuencias. Dicen que existen 100 privilegios en el sistema distinto, en Apex, no sé si hay más. Solo me dicen 100 y he usado como 4 o 5. La seguridad de datos está relacionada con los privilegios de los objetos de abarcar acceso al uso de los objetos de la base de datos, así como las acciones que los usuarios pueden realizar sobre los objetos. Estos privilegios incluyen el poder de ejecutar sentencias DML. Los privilegios son los derechos al ejecutar las sentencias SQL determinadas. O sea, ¿qué sentencias determinan? O sea, ¿qué sentencias puede asignarle a qué usuario? Si usted es el administrador y está en una empresa como Tigo, tiene un jefe y se ya crea una base de datos para los clientes, solo el jefe tiene que administrarlo, solo pone al jefe, ¿va? Le crea un usuario al jefe suyo y que lo administre él. Entonces le garantiza los privilegios. Cuando decimos DBA estamos hablando de Database Administrator, ¿va? Estamos hablando del administrador. Cuando hablamos de DBA, el administrador es un usuario de alto nivel con la capacidad de otorgar a los usuarios el acceso de la base de datos y sus objetos. Los usuarios necesitan privilegios del sistema para obtener un acceso a la base de datos y necesitan privilegios de objetos para manipular contenidos de objetos de la base de datos. ¿Ok? A los usuarios también se les da privilegio de otorgar privilegios adicionales a otros usuarios o roles o grupos. O sea que usted como administrador mero, el administrador de base de datos, el mero, usted puede asignar a otro usuario los mismos privilegios. ¿Ok? Pero el quien predomina de esos privilegios es usted. Usted puede cancelarle los privilegios al otro administrador. ¿Ok? Porque usted creó el administrador. Es como un subjefe, por decirlo así. Y en un esquema es una recopilación de objetos de tabla de secuencia. ¿Ok? Es lo mismo que lo pone acá. Esto es lo que le está explicando lo del esquema. ¿Va? Esto de aquí, ¿ve? Nombre, columna, indexado. Por aquí, ahí también van los que son los triggers. También creo que van los privilegios, creo, de los usuarios. Usuario. Pero en este curso su nombre de esquema es una combinación de su país, estado, escuela, curso, número de alumno, etc. Este de aquí, en Apex, ya cambió. Solo pone el lugar de trabajo y el nombre que le puso al lugar de trabajo. Un número de como, creo que le pone Workshop W no sé qué y le pone el nombre de que le puso al privilegio ese, de la base de datos que usted va a crear.
Este nivel de seguridad abarca el acceso del uso de base de datos de nivel de sistema, sistemas de 100 privilegios en el sistema distinto. Los privilegios del sistema como capacidad de crear, eliminar usuarios, eliminar tablas o realizar copias de seguridad de tablas solo le suele tener el administrador de base de datos. ¿Ok? Aquí hay algunos privilegios que usted le puede proveer como administrador. Dice, los usuarios con privilegios pueden crear otros usuarios, pero el rol principal se lo da el DBA, que a todo esto siempre lo da el administrador de la base de datos. A diferencia de Apex, MySQL trabaja de diferente manera lo que es garantizar, dar privilegios. Cuando estamos estamos dando privilegios, ¿ok? Entonces, todavía no se ha creado un usuario, pero vamos a ir viendo eso, ¿ok? Cuando creemos un usuario. Entonces lo están explicando los privilegios. No sale crear, ¿verdad? No sale. Bueno, bueno, lo voy a explicar. Bueno, aquí empieza. Entonces los privilegios del sistema. El administrador crea un usuario mediante la ejecución create user. El usuario no tiene ningún privilegio en este punto. Él deberá poder otorgar privilegios necesarios de dicho usuario después. Ok, que yo, por ejemplo, yo creé un usuario. Yo creé el usuario nomás. Ese usuario no tiene privilegio de nada. O sea, no puede ni eh, modificar, agregar todas las casacas. No lo puede hacer hasta que yo se lo garantice. Ok, como administrador. Entonces, por ejemplo, se crea el usuario, el nombre del usuario identificado por password con la contraseña que usted le va a asignar a ese usuario. Por ejemplo, usted crea el usuario Scott, esto es en Apex, va, y lo identifica con la contraseña tal. Esta es la contraseña de Scott. Ok, pero en MySQL trabaja diferente. O sea, siempre con las mismas funciones de create user y identify by, va, siempre los usa igual. Solo que aquí pone el nombre del usuario, arroba y el servidor. Ok, el localhost, como dicen. Permítanme, creo que aquí lo tengo. Ok, entonces usted crea un usuario, este es MySQL, crea el usuario, arroba y el localhost que va pegado, identificado con su contraseña. Entonces al hacer eso yo ya lo estoy poniendo, el usuario y su localhost y y el nombre de la contraseña que va a tener. Ok. Yo puedo también modificar mi usuario, por ejemplo, si se le ha olvidado la contraseña a una persona, a este usuario que yo creé en mRay, solo uso alter user mRay identificado por si se le olvidó la contraseña, solo la modifico y ya. Ok, aunque no sepa el nombre de la contraseña, yo como administrador, yo le puedo modificar eso. Bueno, tu nueva contraseña es esta. Es como cuando ustedes pierden la contraseña en Oracle, yo se la estoy dando lo mismo. Una pregunta, Diga. por un ejemplo, si yo perdí la contraseña de Yahoo, directamente Yahoo tiene su propia base de datos, un ejemplo, y como la base de datos de Yahoo me va a copiar, hay una línea de código en especial para copiar la contraseña. Sí, es que, bueno, de hecho, Yahoo trabaja con lo que es Oracle. Entonces, cuando usted olvida la contraseña, bueno, de hecho, cuando uno olvida la contraseña, le pide que se la cambie, ¿verdad? Por Sí, sistema de seguridad, pero supongamos que usted quiera recuperar su contraseña, la que siempre ha usado, solo que se la ha olvidado, ¿va? Entonces, ¿qué hace el sistema? Usted le pide en la página, le pide lo siguiente, por ejemplo, aquí va, ponga su correo electrónico. Entonces el correo electrónico lo busca dentro de la base de datos, ¿ok? Porque digamos que usted olvidó la contraseña y quiere recuperarla. Entonces aquí le pide el correo electrónico o número móvil. Supongamos que Facebook Yahoo. Entonces copia ese número móvil o el correo electrónico que usted utilizó porque está registrado en la base de datos. Va al servidor, copia la contraseña y se le envía al correo o al número móvil que usted puso aquí, en este caso. Y así es como usted restaura la información. ¿Y qué hace? Bueno, hace un select. Select columna tal, contraseña del tal empleado de tal cliente o de tal usuario donde el usuario tenga el correo tal.
¿Ok? Lo que hace, una consulta normal. Usted le pide, el sistema le pide que usted ingrese el correo. Bueno, entonces usted ingresa el correo, puede poner l.b.h@gmail.com. Esa es la contraseña del correo que usted puso. Va, Yahoo lo copia, o lo que sea, el correo, el sistema que está usando, copia eso, va al servidor de Oracle, porque Yahoo trabaja con Oracle, y copia de entonces va a lo que es el SQL y pone select, contraseña, from, usuario, where, el correo sea igual a, no tengo aquí creo que es el 10, sea igual al correo que usted puso. ¿Ok? Bueno, no sé qué hizo ahí, que esta onda hace lo que quiere a veces, fíjense, yo tengo problemas con el mouse, es más con todo con el mouse. Y copié el correo suyo, hacer caso, hombre, está bien delicado, más ya lo voy a configurar. Entonces busca el correo suyo, entonces busca la contraseña suya donde el correo es este. Ok, después le dice, bueno, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La copia de la tabla donde sacó la información y después se la envía al correo. Su contraseña de Yahoo es esta y ya se le envía el correo. Hace el envío al correo y le envía la contraseña. Y así es como recupera un dato. De la misma manera, si usted olvidó la contraseña, lo que hace es actualizarla. Usa la función update. ¿Ok? Update contraseña. En vez de aquí del select, muestra lo que es el update. Contraseña from usuario donde el correo sea y se le asigna tal. Ey, usted no saque ropa de ahí que... No, pero igual ahí se lo ordenó su mamá. Y set contraseña y le asigna la contraseña tal. Ahí le pide qué contraseña usted es la que va a agregar. ¿Ok? Entonces puede ser a veces ta. ¿Ok? Entonces así lo va actualizando. ¿Estamos? Algo así trabaja. Ok. Pero son privilegios. Aquí estamos hablando, eso es una manera de ver cómo hacer las contraseñas. En el caso de los privilegios, eso ya lo hace como una cuestión select normal. Ya casos privilegios como que yo le dé, como si ustedes tienen grupos de Facebook, ¿va? En sus grupos de Facebook y ustedes administrar a alguien. No se han visto grupos de Facebook donde ponen memes que tienen un administrador tal y ese administrador tiene otros subadministradores. Esos administradores se encargan del orden dentro del grupo, ¿va? Entonces va a decir, bueno, no puedes publicar esto, a esta gente se los corre. Entonces esos son privilegios que da de lo que estamos viendo ahorita, de lo que es qué privilegios nosotros tenemos para garantizar. ¿Ok? Entonces, bueno, yo para garantizar un privilegio en MySQL, para ir avanzando, yo uso la palabra grant. Aquí estoy usando lo que es create. Cuando digo create, le estoy diciendo que puede crear tablas en la base de datos llamado empresa, porque esta es la que yo tengo acá. ¿Ok? Mi base de datos empresa al usuario tal con su localhost. ¿Ok? Porque puede haber otro con un localhost diferente y así abrimos todo. Pero en Apex trabaja de diferente manera, ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces ahí dice crear sesión, crear tabla, crear secuencia. Son privilegios que podemos utilizar en Apex. Me voy adelantando porque ya nos está yendo la hora. Este nivel de seguridad abarca accesos del uso de objetos de base de datos, así como las acciones de los usuarios que pueden realizar dichos objetos. Aquí hay
una tablita breve de cómo van haciendo los privilegios, para qué sirve. Un privilegio alter le sirve a usted para modificar una tabla o secuencia. Un privilegio delete le permite al usuario borrar algo de la tabla, o una vista. Donde dice ver es vista. ¿Ok? Y el index es para tablas, vista y así sucesivamente. Entonces esto le puede ayudar a ustedes a guiarse de qué es lo que pueden hacer para privilegios. ¿Estamos? Entonces es importante tener en cuenta que los 4 puntos sobre los privilegios del objeto. Los únicos privilegios que se aplican en la secuencia son select y alter. Recuerde que la secuencia alter para cambiar opciones de incremento, valor y caché no caché, o esto es lo que vimos en la anterior. Todo lo estaré como capitulando. Y la opción start with no se puede cambiar mediante alter, ¿ok? Si ustedes están poniendo lo que es lo de la secuencia, no se puede modificar lo que es el start with. Si usted dice que va a empezar en 1 la secuencia, perdón, ahí va a empezar, pero no lo puede cambiar, teniendo privilegios o no. ¿Ok? Entonces, para ir resumiendo, voy a resumir un poquito antes para los privilegios de lo de MySQL. Siempre la palabra grant va. Lo que es grant, el privilegio que ustedes van a dar, en qué base de datos y para qué persona. Ok, entre los privilegios que tenemos para lo que es MySQL está la función que es usage, que no otorga ningún privilegio, dice va. Alter, que otorga el privilegio de la estructura de la tabla, o sea, solo tiene que poner alter acá. Y esto es todo, va. Alter, va. No, solo resumidas las palabras. Crear, borrar, le está dando privilegio al usuario de que pueda borrar, de eliminar, de indexar, de insertar, de seleccionar, de actualizar, de crear, del uso de filas, del proceso. Ahí estaba. Esto lo voy a guardar, al igual que este, porque nos va a servir más adelante. Ok. Eso lo vamos a explicar dentro de la clase en lo práctico el jueves de la otra semana, no se preocupen. Y puede otorgar privilegio de update, reference, insert. Esto solo está haciendo la referencia a qué puede otorgar usted dentro de lo que es Apex. Y cómo hacerlo. Garantizar actualización al salario, al empleado tal con el usuario tal. Puede también asignarle sinónimos. Ok. Y en eso es para Apex. Ya sabe cómo asignar un sinónimo. Y la palabra clave public, que no me la permite acá, nos permite que si yo digo, por ejemplo, yo como administrador de base de datos, Sheila haya creado una tabla, una tabla, por ejemplo decir estudiante, yo como administrador que yo le di permiso a Sheila de que pueda usar mi base de datos para crear sus tablas, yo tengo el derecho de que esa información que haga Sheila sea pública para todo el mundo, ¿ok? Porque ese es mi privilegio como administrador de base de datos, para que todas las tablas que creó Sheila pueden ser vistas por cualquier usuario porque ya está pública. Ahora, que pueda modificar algo o no, alterar algo o no, eso va a depender mucho del administrador, porque el administrador asigna a cada usuario. Yo le asigné a Sheila que pudiera crear tablas, que pueda borrar tablas, que pueda hacer registro, que pueda borrar tablas, que pueda indexar. O sea, todo lo mismo que un administrador, ella lo puede hacer. Pero digamos que Leonardo solo le asigné que pueda haber registro y solo eso. Él puede entrar a la base de datos de Sheila, sin ningún, a las tablas de Sheila sin ningún problema. Pero él no puede borrarlas, no puede ni hacer nada de eso porque no tiene esos privilegios. ¿Ok? Puede hacer pública una tabla, pero mientras no tenga el privilegio de modificarla, no va a poder hacer nada. ¿Estamos? Entonces esa es la diferencia. Uno puede ver algo, pero tampoco puede tener privilegio. Si una tendencia no utiliza el nombre completo de un objeto, entonces el Oracle Server incluye implícitamente el nombre
del usuario actual del prefijo. Si el usuario de la consulta de la tabla de departamentos, por ejemplo, está en el sistema seleccionado la tabla, le pone Scott. Scott.department. Ok, porque en este caso ya se sabe, por ejemplo, el de aquí, el de Alice. Alice fue la creadora del departamento. Entonces, como es pública, aquí lo que hace es que le asigna el nombre del creador de la tabla esa y se lo asigna. Ok, eso es lo que está explicando ahí, no es tanta la rol. Entonces, por ejemplo, si el usuario Scott consulta la vista UserObject y Scott no es propietario de dicha tabla, el sistema realiza las selecciones de la vista del diccionario con un sinónimo público, o sea que es público. Entonces la tabla se pone con ese objeto que estamos poniendo, UserObject, porque una tabla es objeto, se va a ver como público. Pero esto solo es en Apex, muchachos. Entonces, como le digo, no me tome tanta importancia. Al menos que ustedes quieran usar Apex, pues, es así. Si intenta realizar una operación no autorizada como la supresión de fila de una tabla para los que no tienen privilegio, el servidor de Oracle le va a producir un error. Por eso le dice que la hizo su tabla y todo. Y imagínense que quiera Leonardo, que no teniendo privilegio sobre la tabla y quiera borrarlo, ¿qué le va a tirar el programa? No, le va a decir que no existe la tabla. Eso le va a decir que no existe la tabla o que no la puede borrar. ¿Ok? Entonces siempre tiene que, primero hay que asignar privilegios para que pueda hacer a eso. Si no, le va a decir que no existe o no puede hacer, no puede borrar la tabla. Entonces uno puede acceder al diccionario de privilegios en Apex para ver quiénes son los que él tiene privilegios y todo el asunto. Y ya saben lo mismo que siempre, como se seleccionan las columnas de lo que es los privilegios, y para que ustedes vean, estas son las columnas, ¿ves? Role System, Role Table, User Role, esas son las columnas que se pueden utilizar, y la descripción de cada privilegio, ¿va? Entonces usted selecciona esta columna from el nombre del usuario y guión bajo privilegio, que es privilegio, ¿ok? Y ahí le muestra aquí cuáles son los privilegios de cada usuario. Ya me duele la garganta, muchachos. ¿Okay? Bueno, termina la clase de hoy ahí en el 17.1. ¿Ok? Vamos a trabajar eso el jueves. ¿Okay? Jueves 1. Bueno, vamos a trabajarlo entre la semana del jueves del 1 y el 9. ¿Va? Vamos a trabajar todo lo que hemos visto en la plataforma, muchachos. Todo, desde el select hasta la sección 18. ¿Ok? Para que vayan fresquitos para el siguiente módulo del PL. Este de aquí solo es creación de base de datos para el proyecto final. Esto solo es de ver la presentación y ya. ¿Estamos? Ok. Entonces mañana solo miramos las 17.2, 17.3 y las transacciones de base de datos, y ahí culminamos el curso en la plataforma. Solo haríamos lo que nos queda de semana restante, lo vamos a usar para practicar. Siempre soy así, siempre intento dejar 1 o 2 semanas. El 28, 29 y 30 es feriado. Yo le estoy dando eso como feriado, ¿vale? Estoy dando ese día libre para que descansen y para que aprovechen esos días también para hacer la plataforma a los que no han hecho aún nada. Igual la plataforma tiene que estar terminada para el 9. ¿Ok? Ya después de ahí, si usted no logra terminarla al 100%, lo siento, pero usted no va a, o sea, tiene que terminar la 100, es una obligación para que ustedes puedan tener su diploma. Si no la termina, no lo puede evaluar. ¿Ok? Necesito que ustedes terminen la plataforma 100 para que yo los pueda evaluar y yo los pueda matricular en el siguiente nivel, porque es un requisito que usted haya aprobado el curso satisfactoriamente con su diploma. ¿Estamos? Y para el siguiente. Disculpe.